Paz para todos mis hermanos y un día de reposo en paz, amén. Vamos a... Apagamos eso. Sí, yo creo que sí. Vamos a estar hoy comenzando un nuevo libro, la carta, el rollo que escribió el discípulo Saulo a la congregación de Filipos, a los filipenses, amén. Y entonces pidiéndole al Señor, hermano, vale, Bruno, por favor, pidiéndole al Señor que nos conceda en su misericordia poder percibir o discernir el espíritu con que Saulo escribió esta carta. Sabemos que es la palabra que Dios dio al Mesías para que el Mesías la revelara a través de sus discípulos, amén. Y tenemos que recordar un poco acerca de esta congregación de Filipos, de cómo fue que llegó el Evangelio allí a esta ciudad, amén, o a esta población. Y está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, 17, nos habla de cómo allí aparece Lida, una mujer que vendía telas, y cómo allí había un grupo de personas que se congregaban a las afueras de la ciudad para orar, amén. Y Saulo, aprovechando pues la ocasión y estas reuniones, fue para llevar el Evangelio. Y entre los que estaban allí había esta mujer Lida, que vendía telas de púrpura, y cuando oyó la palabra, pues creyó al Señor, ¿verdad? Y fue bautizada y todo. Asimismo también se nos revela que en Filipos fue donde Saulo reprendió el espíritu de Pitón sobre una joven que adivinaba, amén, tenía el espíritu de adivinación, y lo cual causó también que ellos fueran presos, amén. Y lo que sucedió allí en la cárcel de Filipos, cuando estaban ellos allí orando y cantando himnos al Señor, como tembló en aquel lugar y las cadenas se soltaron, amén, y las rejas se cayeron, las puertas se abrieron, y todo esto trajo como bendición de que el carcelero, el encargado de la cárcel, él mismo creyera en el Señor, y Saulo mismo llevó el Evangelio a la casa de él y toda su casa creyó, amén, y se bautizaron. Entonces vamos viendo cómo la impresión que tenemos de esta congregación o de estas personas fue que hubo realmente un amor hacia el Evangelio, un deseo realmente de vivir conforme al Evangelio que se le fue predicado, amén. Y teniendo eso en cuenta es que vamos a poder entender esta carta que le escribe Saulo a ellos, amén. Claramente entendemos de que Saulo está preso, se cree que está en Roma, ¿no? Porque va a hablar de las prisiones, y desde allí entonces preocupado, como todo buen siervo de Dios, como todo buen padre espiritual, realmente él está preocupado por el bienestar espiritual de los filipenses y por todas las pruebas que ellos pueden estar pasando, para que no se desanimen, sino que para exhortarlos a que realmente perseveren y permanezcan en la fe, amén. Entonces, ya hemos leído las otras cartas y hemos tratado de entender el espíritu de la carta, pero esta carta dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Saulo y Timoteo, siervos de Yeshua el Mesías, a todos los santos, a todos los consagrados en Yeshua el Mesías que están en Filipos, con los obispos y diáconos, amén. Los obispos hace referencia a aquellos que estaban supervisaban la obra, amén. Estaban allí, eran lo que se conoce como los ancianos, amén. Están allí para vigilar que todo marche en orden, amén. Y los diáconos pues son las personas que directamente
sirven, ministran de acuerdo al don que se les concedió. Entonces, pues presta su servicio a la congregación, amén, a los santos y también a llevar el evangelio, amén. Gracia a vosotros y paz de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua, el Mesías, amén. Igualmente, la imagen que tenemos de la autoridad que hay en las congregaciones es la misma que había en Israel, amén. ¿Quiénes son los que supervisaban a Israel? Las cabezas de los padres de las familias paternas, amén. Los ancianos de Israel eran los que realmente vigilaban a Israel, amén. Aunque cada quien, había otros que cumplían otros diferentes servicios, amén. Pero en cuanto a que cuando algo sucedía en Israel, algo grave que pasaba, ¿quiénes se reunían? ¿Quiénes eran los que deliberaban para determinar qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer? Los jueces. Los ancianos. Los ancianos. Amén. Los jueces estaban para juzgar los casos. Amén. Pero los ancianos estaban para dirigir lo que era todo lo que era concerniente a las tribus. Amén. Recuerden que los jueces son para determinar, ya pueden ser jueces locales o jueces el Sanedrín, que es mucho más grande, pero antiguamente no había Sanedrín. Amén. Lo que habían era el consejo de ancianos. Amén. Que eran los que determinaban qué es lo que se hacía en cuanto a cualquier situación que había que determinar. Amén. Pues lo mismo pasa en la congregación. Están los ancianos, los que son maduros espiritualmente, amén, son los que pues, son como las cabezas de la congregación. Pero también están los que ministran dentro de la congregación. Amén. Así que él escribe tanto a unos como a otros. Amén. La palabra santos en Yeshua el Mesías, cuando dice a los santos en Yeshua el Mesías en Filipos, significa es que claramente ya eso lo entendemos nosotros, que cada persona que cree al Evangelio, que cree en Yeshua el Mesías como el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, pues claramente Dios en base a su fe lo consagra, lo aparta, lo separa para llamarlo a su familia, ¿amén? Para venir a ser parte de la familia de Dios, amén. Entonces, consagrados, ¿por qué santos? Porque fuimos consagrados por medio de la fe, y consagrados significa que fuimos separados para el Evangelio, separados para el reino, separados para vivir la vida dar testimonio de la fe. Por eso somos la palabra santos, aunque la palabra santos a veces se malinterpreta porque se cree que tiene que ver con alguien que es perfecto, que no comete errores, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con la posición en que Dios nos ha puesto por causa de la fe. Amén. Realmente en Yeshua el Mesías. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Todo lo que Saulo desea para la congregación de Filipos es que realmente Dios derrame gracia sobre cada uno de ellos para que la congregación se sostenga y los creyentes se perseveren en la fe y permanezcan en la fe. Amén. Y crezcan en la fe. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, claramente Saulo tenía muy presente, muy fresco en su mente, cada vez que recordaba cómo surgió la congregación de Filipos, amén, cómo Dios lo usó, cómo Dios le abrió puertas en Filipos y cómo él pudo percibir la fe de estas personas que creyeron realmente, y por eso realmente teniendo ese recuerdo de ellos, pues en su corazón estaba el deseo de encomendarlos a Dios, amén, de orar al Padre por la fe de ellos y por la perseverancia de ellos en el Evangelio, amén, que es lo que realmente revela el amor de todos nosotros. Realmente si nosotros nos amamos unos a otros, realmente nuestra preocupación va a ser de que oremos unos por los otros para que todos podamos ir perseverando, ir permaneciendo, para que nadie se quede atrás, para que nadie se descuide y se desvíe o se aparte o resbale, amén, o vaya a caer en
en alguna situación que no le convenga, amén. Entonces nuestro deseo es que todos crezcamos, que todos que realmente cada día vamos madurando en la fe, amén. Dice, claramente esto lo dice porque esto sucedió hace ya un tiempo atrás, amén. Y él ha podido percibir y ha podido ver por medio de los informes que recibe de Filipos, cómo aquellos que comenzaron con él allá en la obra, que creyeron allá, cómo aún continuaban perseverando y permaneciendo en él, en el Evangelio. Así que dice, por eso dice desde de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, muchas de esas personas, tal vez no todos, pero muchas de esas personas que creyeron al Evangelio aún perseveraban. Amén. Y eso es lo que Saulo lo motiva, de que realmente allí había una buena semilla. Allí se sembró una buena semilla para que realmente pudieran prosperar. Dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Yeshua el Mesías. O sea, Saulo está convencido de que todo lo que está ocurriendo en Filipos está ocurriendo porque claramente Dios está obrando por medio de la fe en ellos. Amén. Y que aquello que comenzó hace un tiempo atrás y que aún permanecía, dice que él confía de que Dios mismo va a seguir, ¿qué? Obrando en ellos, poniendo, ¿qué? El querer como él. ¿Dónde estamos? Convencido del mismo que comenzó en nosotros la buena obra, él seguirá perfeccionando hasta el día de Yeshua el Mesías. Quiere decir que claramente Dios, el propósito de Dios, ¿qué es? Al salvarnos, ¿cuál es el propósito de Dios? Perfeccionarnos, pero el propósito es que todos alcancemos el galardón que está reservado para los santos, ¿verdad? Que es la participación de la resurrección de los muertos cuando venga el Mesías, o la participación de la transformación de los cuerpos para aquellos que estén vivos cuando el Mesías aparezca. Amén. Entonces, ese es el propósito de la fe. El propósito de Dios salvarnos, de enviar a Jesús el Mesías, es que nosotros alcancemos la gracia que Él nos ha concedido, que es la vida eterna. Y esa gracia se recibirá el día que el Mesías realmente regrese para traer el galardón a cada quien conforme a la fe que ha guardado. Amén. Realmente eso es lo que todos creyentes deberíamos siempre pensar, de que la vida de fe no es algo de cuestión terrenal. Amén. De que es para vivir una vida cómoda o placentera o de éxitos, de riqueza o de bienestar, sino que el propósito de la salvación es que alcancemos la vida eterna. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros gozar de bendiciones terrenales si al final perdemos lo más importante? Amén. Entonces, ahora, si Dios nos concede bienestar, bendito sea Dios. Pero si por causa del Evangelio, por causa de la fe, tenemos que vivir una vida un poco difícil, pues bendito sea Dios, porque al final lo que importa es que alcancemos lo que Dios nos ha ofrecido y nos ha prometido. Amén. Dice el 7, y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. Ya claramente lo que él está diciendo es, todo esto que hago no es por lisonjearlos, amén, o por decirle palabras halagüeñas o bonitas, sino que realmente lo hago porque realmente los quería, amén, los amaba y los tenía presentes en su corazón. Y claramente aún a pesar y todos los sufrimientos que él pasó, las prisiones y todos los azotes y todas las pedradas y todo lo que él pasó, era gozándose de que la fe no era en vano, de que su trabajo no era en vano, sino que realmente ellos también eran partícipes de esa fe, de esa gracia que él se le había concedido de poder ministrar el Evangelio. Amén. Porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros en la entraña de Yeshua el Mesías.
Claramente todo lo que Saulo trata de expresar aquí, también a uno se le hace muy superficial, pero todo lo que él trata de expresar realmente es el profundo amor que él tenía por las congregaciones, amén, en especial en esta de Filipos, que era la que él está escribiendo. Realmente Saulo amaba el Evangelio, amaba la predicación del Evangelio, amén, y amaba el hecho de que las personas habían creído el Evangelio, amén, y por eso se preocupaba por ellos, y porque toda su vida, toda la vida de Saulo de Tarso fue para el Evangelio. Hay que hacer una diferencia entre quién vive para el Evangelio y quién vive el Evangelio. Amén. Son dos cosas completamente diferentes. Amén. Hay quienes viven para el Evangelio, se entregan al Evangelio sin buscar nada, ningún beneficio, nada propio, pero hay quienes viven del Evangelio. Amén. Ajá. Quien vive para el Evangelio y quien vive del Evangelio. Amén. Y eso lo vamos a entender más adelante cuando Saulo va a hablar de algunos que predican por diferentes razones. Amén. O que enseñan el Evangelio por diferentes razones. Luego dice: y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. O sea, todo el anhelo de él en su oración es que ellos pudieran crecer en conocer y entender las riquezas de la gracia y las riquezas de la gloria de Dios a través del Evangelio. Si realmente una persona cree, pero no hay un proceso de crecimiento en él o en ella, claramente lo que va a suceder es que se va a estancar y no va a haber ningún progreso en su propia vida. Amén. Dice, para que sepáis discernirlo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles e irreprochables hasta el día del Mesías. ¿Qué significa eso? Que ¿cuándo es que yo voy a tomar verdaderas decisiones o sabias decisiones? En la medida que yo conozca y entienda la voluntad de Dios. Amén. Es imposible que una persona que no medite, que no procure el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, pueda realmente avanzar en la fe, pueda avanzar en el crecimiento de tomar sabias decisiones. Amén. Sino que claramente se puede descuidar y guiado por la carne va a tomar decisiones que no le convienen. Amén. Luego dice que el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesús el Mesías, para gloria y alabanza de Dios nuestro Padre. No solamente es que uno tome sabias decisiones. ¿Amén? El conocimiento y el entendimiento no solamente sirve para uno no ir a desviarse o apartarse o hacer algo indebido, pero también es para que uno pueda obrar conforme a la voluntad de Dios y uno pueda fructificar. Porque ¿para qué nos creó Dios? Dice la Escritura. Para buenas obras. Que fuimos creados en Jesús el Mesías para buenas obras. Amén. Obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminásemos. Entonces, nuestro deber, ¿qué es? A través del conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, descubrir esas obras y caminar en ellas y practicarlas y obrar esas obras para que entonces el propósito de Dios realmente se revele y se manifieste en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué pasa si un creyente no medita en el conocimiento y entendimiento de cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios realmente, para qué fue que Dios nos creó realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere que realmente hagamos? ¿Y cómo quiere que nos comportemos? Amén. ¿Y cómo es que vamos a hacer luz para las tinieblas o luz para el mundo si realmente no entendemos y comprendemos lo que debemos hacer o cómo hacerlo? Amén. Entonces, toda la preocupación de Saulo hasta aquí es el hecho de que su deseo es que esa fe que él ve, que él ha visto de que aún perseveran, que aquellos que comenzaron cuando él llevó el Evangelio a Filipos, aún están perseverando y aún están caminando en la fe, pues que sigan prosperando en ese conocimiento, ese entendimiento, para que cada día sean mucho mejores. Dice, para que seamos irreprochables, dice, para que sean irreprochables hasta el día de Jesús el Mesías. ¿Qué significa eso? De que qué bueno que en toda nuestra vida nadie tenga que decir nada de nosotros, que nadie pueda acusarnos de nada malo, amén, sino que realmente vamos a mantener nuestra conciencia limpia, y no solamente nuestra conciencia, sino nuestra imagen del Evangelio limpia y pura, para que entonces
cuando venga el Mesías no haya ningún reproche para nosotros. Amén. Porque qué triste es que al final, cuando Él aparezca, lo que haya es reproche para nosotros porque realmente no hicimos lo que debimos hacer. Amén. O se nos diga que no nos conocen, que somos desconocidos para aquel que tanto hemos hablado y hemos buscado. Amén. A partir de este versículo 12 viene lo que es la otra preocupación de Saulo en cuanto a que no solamente él desea que ellos progresen en el conocimiento, en el entendimiento, el conocimiento de la buena obra, de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, sino que también para que no desmayen, para que no menguen y no se dejen intimidar. Amén. Porque eso es otro peligro. Amén. No solamente que, por una parte, no solamente que nosotros nos descuidemos, que no busquemos crecer, y por otra parte es la influencia externa, aquello que puede impedir, que puede pararme, que puede atarme por medio de amenazas o de cosas para que nosotros no podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces, por lo tanto dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. Ya lo que él está viendo es que todo el sufrimiento que él ha llevado, que lo que procuraban era que tal vez menguarle a él, tal vez intimidarle para que él no siguiera predicando a Jesús el Mesías, así como hicieron los líderes judíos con los discípulos. ¿Recuerdan cómo los encarcelaron y los azotaron y hasta les prohibieron para que ellos siguieran hablando de Yeshua? Entonces dice él: todas esas cosas que me han sucedido han servido al contrario para el progreso del Evangelio. O sea, han servido más para que el Evangelio siga siendo esparcido. Y es algo curioso, porque cuando se demuestra por la fe, por la palabra, de que cuando la iglesia, cuando el Evangelio sufre más persecución y más oposición, es cuando más crece la fe. Amén. Porque los que creen en esas condiciones son personas que realmente están creyendo en algo que no es algo que todo el mundo busca, sino que es algo que saben que acarrea dificultades. Amén. Entonces imagina cuando las personas veían a los cristianos, a los primeros creyentes, ser llevados al circo romano, o verlos allá en el circo romano entregados a los leones y al espectáculo del mundo. ¿Quién va a querer creer en un evangelio de esos? Amén. Cuando lo que ve es que lo que causa es muerte y persecución y opresión. Pero ¿cuándo fue que más creció el evangelio realmente, genuinamente? Fue en esos tiempos. Mucha gente no vio cómo acabaron, sino lo que vieron fue la fe con que ellos murieron. Amén. Y eso motivó que muchas personas creyeran en el evangelio y realmente estuvieran dispuestos a entregar sus vidas y a sufrir lo que fuera necesario por causa de la salvación. Amén. Entonces, eso que está diciendo Saulo, todo lo que ha ocurrido ha sido para el progreso. Amén. Luego dice: de tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y esto es importante saber por qué Saulo dice eso de que sus prisiones y todas las cosas que le ocurren a él eran bien conocidas en medio del pretorio. ¿Qué era el pretorio? Pues era el lugar donde él se encontraba detenido, aunque tenía libertad para recibir visita y todo esto. Pero lo que quiere decir aquí, ¿qué fue lo que era conocido? ¿Qué quiere decir cuando mis prisiones son bien conocidas en todo el pretorio? Lo que está diciendo es que las razones por las que él realmente estaba preso eran bien conocidas. Amén. Y eso vamos a ver por qué es que lo dice, porque más adelante va a explicar de cómo él no ha sido avergonzado. Amén. Aun cuando está preso, no está avergonzado de estar preso por causa del evangelio, sino que eso demuestra realmente la injusticia de la humanidad y lo que era la fe de él. Amén. Luego dice: y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. O sea, él ve el progreso. Dice que los hermanos, en vez de amedrentarse porque yo estoy preso, porque me han detenido, amén, y porque me van a juzgar, aún así, en vez de amedrentarse y asustarse,
lo que han es cobrado, ¿qué? Fuerza para llevar el Evangelio, para seguir hablando del Evangelio. Amén. Y claramente él lo decía, pues todo eso redunda porque Dios, y es tal vez cuando uno comprende lo que Dios le decía a Saulo, ¿verdad? Cuando Saulo se quejaba porque quería que Dios lo liberara de algo, y él le dice, bástate mi gracia. Amén. Y Saulo entendió que realmente no importa lo que uno tenga que vivir, lo que importa es que Dios se glorifique a través de la vida de uno. Amén. Y es aquí donde tal vez el Evangelio no es bien entendido. Porque cuando nosotros venimos a un Evangelio que solamente buscamos las bendiciones y alcanzar los éxitos y las victorias y las riquezas y el bienestar, no hemos entendido realmente lo que es servir a Dios. Amén. No hemos entendido realmente lo que es que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que si es de Dios que uno padezca cualquier aflicción, cualquier necesidad, cualquier limitación, porque así Él lo quiere, porque así Él quiere hacer las cosas, entonces claramente, pues bendito sea Dios, que Dios se glorifique. Amén. Es interesante que vamos nosotros aquí, somos un grupo pequeño, y llevamos el mensaje, ¿verdad? Pero gracias a perseverar en esto, así Dios lo ha querido, que nos mantengamos un grupo pequeño, aun cuando se han hecho los esfuerzos para llevar el Evangelio, ¿verdad? Pero no es de todo la fe, y no todos tienen hambre y sed de justicia, ni amor por el conocimiento de la verdad. Pero Dios nos abrió una puerta, amén. Y por medio de las redes, y por medio de personas que están obrando allá afuera en solitario, pues Dios está haciendo la obra que Él quiere hacer. Y así la quiere hacer, pues así la aceptamos, lo hacemos con gusto, lo hacemos con la mejor dedicación, el mejor amor, para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Si mañana Él nos permite poder congregar muchas más personas, pues bendito sea mi Dios. O si nos permite poder multiplicarnos en grupos en los hogares, bendito sea Dios, que es el que hace las cosas como Él quiere. Amén. Luego dice que sí, man. Amén, amén. Sí, sabemos que realmente Dios nos ha permitido saber que hay muchas personas que nos escuchan el mensaje, amén. Están escuchando el mensaje, amén, aunque no se congregan con nosotros aquí. Y es lo que importa. A nosotros lo que nos importa es poder servir al propósito de Dios, que la palabra de Dios sea revelada, sea enseñada, y que sea Dios obrando en el corazón de cada persona allá donde se encuentre. Lo que importa es que escuchen y que Dios pueda trabajar en ellos, amén, y que Dios también haga la obra en ellos a su manera, amén. Y por eso damos gracias a Dios. Dios nos consuela en eso, amén. Fíjense, así como Saulo encontraba consolación de que aun cuando él estaba preso y pasaba tantas situaciones, aún él veía como Dios no paraba, amén. Dios usaba eso para seguir haciendo su obra. Así también nosotros comprendemos que es como Dios quiere hacer las cosas y no como uno las quiere hacer, amén. Y Dios también nos consuela al permitirnos saber de que hay personas que nos escuchan, que escuchan la palabra, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, amén. No es a nosotros a quienes nos siguen, ni a quienes escuchan, sino es el amor que tienen por el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso oramos a Dios por todas las personas que nos escuchan, por todas las personas que nos ven por medio de las redes, para que Dios también, así como Saulo oraba por la congregación de Filipos, así nosotros también oramos por ellos, para que el Señor también sea prosperando sus vidas, amén, y que cada día les aumente el conocimiento, el entendimiento de su voluntad, amén, cada día más, y puedan fructificar ellos también. Dice el 15, dice, algunos en verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad, por amor, reconociendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Pero aquellos predican al Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y aquí Saulo, es importante que entender cómo él también veía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Había personas que realmente tenían un amor genuino por la predicación del Evangelio, tenían un amor genuino por la salvación de las almas, poder llevar el mensaje, la luz a las tinieblas. Pero había otros que aun cuando también lo hacían. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir él que lo hacían por rivalidad?
¿Por rivalidad con quién? Con él. Amén. O sea, porque no querían estar apoyando lo que él hacía, sino que querían hacerlo para su propio ¿qué? Beneficio, para su propio interés. Amén. Y esto es bien importante. Y esto es algo que uno se pregunta por qué hay tantas denominaciones y tantas congregaciones. Amén. ¿Qué es lo que realmente divide a las personas? ¿Es la forma como interpretamos la Escritura? ¿Es la interpretación de la Escritura o las creencias que tenemos? ¿O es el interés egoísta de cada persona que no quiere someterse a otro y quiere hacer su obra aparte y no siguiendo lo que Dios quiere hacer? Amén. Entonces, ya aquí no vamos a empezar a juzgar nada. Yo digo esto de las denominaciones porque realmente yo no sé con qué corazón las personas se apartaron, las personas se dividieron o se separaron. Amén. Primeramente por cuestiones de cómo se interpreta un texto u otro texto, o cómo interpretamos doctrinas o enseñanzas, pero también en el fondo sabemos que puede ser que solamente eso es un pretexto nomás para esconder intereses más egoístas, más personales. Amén. Donde cada quien quiere hacer conforme lo que él quiere. Amén. Entonces, claramente, eso es algo que es interesante que Saulo podía percibir. Amén. Ahora, ¿cuál era la intención de estas personas al hacer esto? Dice: pero aquellos que predican Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mi prisión. O sea, lo que ellos querían hacer era como que, ok, predicamos el Evangelio, pero no para que tú seas el grande, no para que tú seas el mayor, amén, sino porque nosotros también podemos hacerlo, amén. Entonces claramente en esa cuestión pues era una rivalidad con Saulo de querer ser como él. Muchos tuvieron envidia de Saulo de que era apóstol, de que era enviado, amén. Muchos pusieron en tela de juicio su apostolado. Vimos las cartas de Corintios cómo trataban de menospreciarlo delante de las congregaciones, ¿verdad? Entonces claramente todas estas personas lo que hacían era por no querer entender, por no querer recibir que Dios le había dado a ese hombre ese llamado, ese apostolado. Entonces ellos querían demostrar que ellos también podían hacerlo y que no dependían solamente de esa persona. Amén. Y luego dice, y esto ocurre mucho tristemente dentro del cristianismo hoy en día, amén. Hay mucha rivalidad, hay mucha competencia en medio de la fe. Amén. Entonces, ¿qué? Dice, se pregunta, o sea, en base a todo esto que él ve. Entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto o por verdad, el Mesías es anunciado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Y aquí uno ve la grandeza de este hombre. Amén. Para él no era problema si ellos lo menospreciaban o lo apreciaban. Amén. Si lo hacían era por demostrar que ellos eran igual que él. Para él eso le resbalaba. Para él lo que él veía en ello era el prosperar del Evangelio, que aún así el Evangelio seguía siendo ¿qué? Anunciado. Ellos también anunciaban. ¿Se acuerda cuando los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, hay aquí uno que en tu nombre hace milagros y todo eso, ¿quiere que vamos y lo reprendemos? Y él dice: no. Amén. Porque tristemente en la carne hay ese celo, y es donde uno da cuenta de que hay carnalidad, de que somos carnales. Es cuando hay ese celo, hay esa competencia, hay esa envidia entre unos con otros. Amén. Y eso no es otra cosa, eso no es el Espíritu de Dios, esa es la carne. La carne que no quiere someterse, la carne que es egoísta. Amén. O la carne que es vanidosa, que quiere vanagloria. Amén. Entonces claramente todo esto tiene que ver con que la realidad es que van a haber personas que van a predicar el Evangelio por amor, con sinceridad, con honestidad, con integridad, y van a haber personas que lo hagan por intereses egoístas o intereses personales. Amén. Esa es la realidad. Ahora, esto no es para nosotros juzgar
quién lo hace así, quién lo hace así. Simplemente para que entendamos y conozcamos lo que hay. Amén. Y podamos discernir, pero no es para que andemos juzgando y acusando a alguien o a sutano o a fulano de que es esto o es aquello. Amén. Luego dice, porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yeshua, el Mesías. A Saulo decía que al final a él lo que estaba anhelando era que Dios escuchara la oración de aquellos que estaban con él, de aquellos que lo apoyaban, de aquellos que lo apreciaban, amén, que apreciaban la obra que Dios hacía a través de él, y que por medio de las oraciones de ellos, Dios respondiera a la oración de ellos y él pudiera ser ¿qué? Liberado de su prisión. Amén. Ahora dice, conforme, versículo 20, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado. Amén. Sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Y aquí es donde entendemos lo que les dije algo acerca del pretorio. ¿Por qué dice él de que nada seré avergonzado? Pedro dice algo, dice que si somos disciplinados, no sea porque hayamos cometido una falta, amén, porque entonces sería merecido, amén. Pero si somos disciplinados o si somos perseguidos por causa de la fe y no por causa de que hayamos cometido algún delito o alguna falta, entonces claramente es para la gloria de Dios, amén. Entonces lo que Saulo te está diciendo es, el hecho que yo esté preso no me avergüenza porque ya todo el pretorio sabe de que estoy preso no es por causa de que sea un delincuente, ni porque esté robando, ni porque esté engañando, ni porque esté haciendo nada indebido, sino que es por causa de la fe, por causa del Evangelio. Amén. Y eso entonces le daba paz a él, de que realmente la gente supiera de que por qué causa él estaba preso. Amén. Y no tal vez como otros presos que estaban por razones de delitos, ¿verdad? Él estaba preso por causa de llevar el mensaje, de llevar el Evangelio, que no había, que realmente era injustificado porque no había razón para que él estuviera preso. Recuerde que cuando él fue a Jerusalén y este rey Agripa y uno de los gobernantes, Festo creo que fue, ¿verdad?, dijeron que no hallaban culpa en él, pero por cuanto él había decidido apelar al César, entonces tenían que enviarlo al César. Pero en realidad ellos llegaron a comprender de que no había ningún delito en lo que él estaba haciendo como para encarcelarlo. Amén. Entonces todo eso es lo que Saulo tiene paz y es lo que también debería nosotros guiarnos. De que el día que Dios no quiera nos pase algo en cuanto que sea por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de la justicia y no por causa de ir a cometer ¿qué? Algún delito o algún hecho indebido. Amén. Luego dice, para que el Mesías sea engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. O sea, aún en la muerte, Saulo entiende que aún en la muerte el Señor va a ser glorificado porque claramente si muere por causa de la fe, fue para gloria de Jesús el Mesías porque permaneció y perseveró en la fe. Amén. Fue fiel a la fe. Luego dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Ahora, realmente lo que está diciendo es, si vivo, quiero vivir para servir a mi Señor, para servir el Evangelio. No había otra expectativa, no había otro pensamiento, no había otro interés en Saulo más que en servir al Señor. Amén. Esa era su única razón de vivir. Poder llevar el Evangelio, poder servir a los santos, poder hacer todo lo que fuera posible por llevar la luz del Evangelio a todo lugar. Amén. Ahora dice, y el morir es ganancia. Ahora, ¿por qué el morir es ganancia? Claramente porque el morir es descansar. Amén. Es ya terminar de las labores fatigosas de esta vida. Amén. De las cárceles, de la presión, de ver tanta rivalidad, de ver tanta competencia. Amén. De ver tanta hipocresía dentro de aquellos que dicen servir a
al Señor. Entonces todo eso también lo carga a uno, no crea, amén, porque por eso es que él se para en defensa del Evangelio, es porque sabe que tiene que defender aquello que Jesús el Mesías le concedió, amén, y tiene que defenderlo de aquellos que quieren permear la fe de las iglesias, de los creyentes, para apartarlos de la verdadera fe, del verdadero Evangelio, amén. Dice el versículo 22, pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. Ahora, claramente él está entredicho, porque si realmente, si vivir me sirve para ayudar a mis hermanos, para llevar el Evangelio, para fortalecer la fe de mis hermanos, pues no sé entonces si es mejor morir y descansar, o quedarme todavía para poder seguir sirviendo y apoyando al Evangelio. Amén. Dice, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Amén. Y aquí hay algo que, lo que él está diciendo realmente es, cuando una persona, no sé si ustedes lo han oído, lo han percibido, cuando una persona ha sufrido mucho una enfermedad y lleva mucho tiempo padeciendo una enfermedad, llega un momento en que, ¿qué quiere? Morir. ¿Por qué? Porque ya está cansado de lidiar con esa enfermedad, de padecer, de sufrir. Y él ve en la muerte, ¿qué? Un descanso. Amén. Porque sabe que una vez que muera, ya no va a haber más enfermedad, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni más tristezas, ni más aflicciones. Amén. Entonces, llega un momento en que a Saulo ya sabe que está la opción de la muerte. Amén. Pero sabe que la muerte para él no es un castigo. No va a morir porque sea un castigo. Va a morir es porque su tiempo le llega. Amén. Y así Dios lo va a querer, lo va a permitir. Pero también está en entredicho de que ve cuánta necesidad hay en el Evangelio. Es con la persona que está enferma, un padre que está enfermo, una madre que está enferma, y ve a sus hijos pequeños, y ve a su familia que aún la necesita, o aún lo necesita. Amén. Y entonces sabe que, pues, que quisiera descansar de la enfermedad para ya parar todo eso, todo dolor y sufrimiento, pero también ver la necesidad que tiene su familia de ella o de él. Claramente lo que le gustaría sería que Dios le dé la vida para seguir apoyando y sosteniendo a su familia. Amén. Entonces es el mismo sentimiento que tiene Saulo aquí. Amén. El mismo sentimiento que tiene una persona en esas condiciones. Amén. Y por eso es que uno entiende de por qué todo aquel que tiene familia pequeña o que tiene algo que aún necesita de él, que aún necesita de ella, va a aferrarse a Dios para que Dios le conceda un poco más de vida. Amén. Al menos para que las cosas se nivelen un poco y que ella pueda decir, bueno, ya menos se hizo lo que pudo, ya lo que falta, pues Dios lo hará. Amén. Realmente en el caso de Saulo, él sabe que Dios lo va a hacer de todas maneras, se vaya temprano, se vaya tarde él, para Dios no hay nada imposible, pero nuestros pensamientos humanos pensamos así, ¿verdad? Que si nosotros no estamos o si nosotros no hacemos, entonces todo se va a derrumbar, todo se va a derribar y todo se va a acabar. Amén. Pero cuando llegamos a conocer a Dios, entendemos que aún si Dios nos tocara que irnos antes del tiempo que creemos que deberíamos estar, pues confiaremos que Dios cuidará de nuestra familia, que Dios cuidará de nuestros hijos, que Dios cuidará de nuestra esposa o de nuestro esposo, amén, o de lo que Dios nos haya concedido, amén. Que esa es la confianza de nosotros en Dios, amén. A mí me pasó una vez que me dio una arritmia cardíaca y fui al hospital y me dejaron allá internado y todo eso, y estando allá con todos esos aparatitos y eso, mi pensamiento fue ese: el Señor, pues tú eres el que terminas la vida y la muerte, amén, pero te pido que si he de poder seguir sirviendo el Evangelio, si he de poder seguir llevando fruto al Evangelio y de poder cuidar a mi familia, concédeme la vida. Y si ya es mi tiempo, pues concédeme poder partir en paz.
Bendito sea Dios que me alargó unos cuantos años más y aquí estamos, amén. Pero cada quien conforme Dios lo guíe, lo dirija, amén. En ese momento, gracias a Dios que mi corazón ya estaba entregado al Evangelio y mi preocupación era mi deseo es poder seguir sirviendo a Dios y seguir viendo el Evangelio, amén. Y también, ¿por qué no? Pensé también en mi familia, amén. Pero el que no tiene ese pensamiento o ese espíritu de servir al Evangelio, pues su preocupación va a ser ¿qué? Su vida personal, su familia, sus preocupaciones, sus temores que pueda tener, amén. Y luego dice que, y de vez en cuando escucho el palpitar, me acuerdo de que tengo una cita pendiente, amén. Pero confiando en Dios que se alargue un poco más, amén. Luego dice, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Ahora quiero retomar un poquito el punto de que partir es mucho mejor y estar con el Señor. De este versículo, ahora, entendiendo el espíritu de lo que Saulo está escribiendo, él lo está diciendo en términos de que para él la muerte es un descanso. Claramente, si él muere y muere la fe, ¿dónde va a estar él? ¿Dónde va a estar la vida de Saulo? Seol. Va a estar en las manos del Señor, amén. Pero eso no significa de que Saulo va a estar consciente con el Señor, amén, que es la idea que pues, se nos ha enseñado, amén. Porque meditando en esto, ¿qué es la conciencia del ser? Cuando una persona sabe que existe, que es, cuando tiene conciencia, amén, tiene vida, amén. Ahora, si la muerte es el cese, porque cuando Dios le dijo a Adán que comiera el pan con el sudor de su frente y al polvo has de volver, amén, porque polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. ¿Qué le dijo el Señor a Dios a Adán? ¿Que él iba a seguir existiendo en alguna parte? No, que él iba a dejar de ¿qué? Iba a dejar de ser. Porque si no se entiende bien cómo fuimos creados, entonces realmente hay una gran discrepancia entre los que interpretan el Nuevo Testamento y dan una nueva interpretación a las cosas, y aún lo que el primer pacto, los libros del primer pacto, los escritos del primer pacto revelan, donde claramente se nos dice que la muerte es una quietud, es un silencio donde no hay ninguna actividad. Amén. Entonces, los que interpretan eso dicen, no, es que ellos no sabían, no conocían lo que ahora entendemos por Jesús el Mesías. Como quiero decir, eso lo dijeron porque desconocían realmente lo que era la vida. Ahora, realmente lo que ellos desconocían era el punto de la resurrección. Amén. Pero no el punto de la muerte. Amén. La muerte era algo que los escritores del primer pacto claramente especificaron. Vamos a ir un momentito para que a Eclesiastés 9:5-6. Eclesiastés 9:5-6. ¿Lo tienen? Eclesiastés 9:5-6 dice así. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta ¿qué? En el olvido. Han perecido con su amor, con su odio, con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Claramente, lo que el escritor de Eclesiastés entendía de la muerte era que la muerte era el perecer de la existencia. Amén. Deja de ser. Cuando Dios sopló, ahora veamos de que Dios hizo una forma, ¿verdad? El polvo de la tierra hizo una forma y dice que Él sopló aliento de vida, el nishma, sobre esa forma. Ahora el punto es, lo que la Escritura nos dice que Dios sopló un ser dentro del cuerpo, ¿verdad?
sino que sopló el Nishma. Amén. Y entonces dice que el Adán, porque la forma que él creó la llamó como Adán, que significa, como se traduce como hombre, ¿verdad? Porque fue tomado del Adamar, que es la tierra en hebreo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Dios creó? Al hombre, Adán. ¿Cuál es el Adán? El que fue formado, amén, del polvo de la tierra. Ese es el Adán. Ahora, para que ese Adán fuera un ser viviente, que hizo Dios, le sopló vida. Amén. Y no solamente vida, sino todas las cosas con las cuales Él lo había creado. Las cualidades, las habilidades, las capacidades que el hombre tiene. Amén. Ahora, ¿qué dice Job? Vamos al libro de Job, acompáñame un momentito. Job 34:14. Aquí, mis hermanos, dice el 14, si por su cuenta decidiera, está hablando de Dios, de Elohim, retirar su espíritu y su aliento. ¿Cuál es su aliento? El Nishma, ¿verdad? Toda carne, ¿qué pasaría? Perecería a una. Y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo. Si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a este ser, o a este Adán que Dios creó, Dios toma nuevamente su aliento? ¿Qué pasa con la forma que Dios formó? Pues deja de ser. Ya no es un nefesh viviente, ¿verdad? Ya no es un alma viviente, sino que es un nefesh sin vida. Amén. Porque claramente en la escritura aún a los muertos se les dice nefesh, pero no nefesh vivientes. Amén. Porque el alma, yo soy este ser, ¿verdad? Ahora, soy un ser viviente porque tengo vida. Pero si Dios toma mi aliento, ¿qué pasa con mi ser? No estoy vivo. Amén. Por lo tanto, pero yo sigo siendo ¿quién? Porque ¿a quién es el que entierran? No el cuerpo, no, entierran al ser. Amén. Cuando una persona cuando usted va a una funeraria, a un entierro o algo así, y usted ve el cuerpo de la persona que era, usted no solamente ve el cuerpo, ¿a quién está viendo? A la persona. Simplemente que no tiene vida. Pero ese cuerpo es esa persona. ¿Entiende? ¿Por qué es que se preocupan tanto cuando hayan un cuerpo que lo llaman NN? ¿Sabes lo que es NN, verdad? Sin identificar. Entonces, claramente, ¿por qué le toman huellas y todo eso para saber quién es esa persona? Porque esa era una persona. Es una persona. Tiene una identidad. Tiene una identidad, claro que sí. Hay que buscar la identidad para saber quién era. Y cuando los sepultan, entonces ponen su nombre ahí. Aquí está enterrado fulano o fulana de tal. No, nunca dice usted, aquí está el cuerpo de fulana de tal. No, aquí está fulano, aquí está sepultado fulano de tal. ¿Dónde sepultaron a Abraham? En la cueva de Macpela. En la cueva de Macpela. ¿Dónde está Abraham? En la cueva de Macpela. Cuando venga el Mesías, claramente se levantará, despertará, volverá a la vida. Amén. Entonces, el punto es que cuando ahora vino el Evangelio, ahora dice, no, es que el espíritu puede vivir del cuerpo. No, la escritura no dice eso. El alma existimos es porque a este cuerpo se le dio vida. Si Dios toma la vida nuestra, entonces claramente dejaremos de existir. Amén. Y hay un montón de citas que pudiéramos leer. La otra vez hicimos un estudio sobre esto. Amén. Porque es de ahí donde vienen tantas
tantas interpretaciones, pero que no se tiene en cuenta todo lo que la Escritura revela acerca de la muerte. Amén. Cuando Pablo dice que cuando venga el Mesías, los muertos en Yeshua resucitarán primero, y cuando le dice a los tesalonicenses que no estén afligidos porque vamos a leer un momentito Tesalonicenses, a ver si lo encuentro. Segunda de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Creo que es. Sí. Segunda de Tesalonicenses 4. ¿4 o no? No, 1. Ahí está. Primera. Primera, ¿verdad? 4. 13. Ok, 4 ¿qué? 13. Ok, 4:13. Dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Pero dice, el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Qué está diciendo Saulo a los tesalonicenses? No estén tristes por los que han muerto en la fe. Amén. Porque claramente están durmiendo. En Corintios dice, no todos dormiremos. Amén. Es claro que para Saulo la muerte de un creyente es dormir. ¿Por qué? Porque va a ser despertado nuevamente, porque va a volver aquí a levantarse. Es como si uno se acostara hoy y mañana sé que me voy a levantar confiando en que Dios me dé la vida, ¿verdad? Así es que cuando el creyente muere, termina su existencia temporal, terrenal, sabe que lo que va es que a descansar, pero que un día oirá la trompeta que lo levantará para volver a la vida. Amén. Entonces, lo que Saulo está diciendo aquí, lo que Saulo está diciendo en esta carta de Filipenses, no está hablando de que él está valió ya. Lo que está diciendo es que para él la muerte va a ser ¿qué? Un descanso. Amén. De tantas penurias, de tantas aflicciones, de tantos sufrimientos. No está hablando de que va a estar vivo allá. Entonces, que prefiero estar allá. Porque hay una cosa que es muy clara. Si hubiera vida después de la muerte, o sea, sí va a haber vida después de la muerte, pero si los que mueren pueden vivir en el espíritu y ser conscientes allá en el cielo, ¿por qué? Vamos a ir un momentito al Salmo 6:5, creo que es. ¿Qué dice David? ¿Cuál era la pasión de David? ¿Cuál era la pasión de David? Alabar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice David acerca de la muerte y de la alabanza a Dios? Dice Salmo 6, versículo 5. Estamos desde el 4 para que veamos. Dice, vuélvete, Yahweh, y rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque él está viendo que la muerte está rodeándole, ¿verdad? Porque no habrá memoria de ti en la muerte. Óigame, ¿qué está diciendo él? Que los muertos no se acuerdan de Yahweh mientras están muertos. No hay memoria, ya lo dijo Eclesiastés, ¿verdad? Y luego dice, y en el Seol, ¿quién te alabará? Amén. Ahora, si yo estuviera consciente después de la muerte y muriera en la fe y mi creencia en Dios, ¿no estaría alabando a Dios en el espíritu si estuviera vivo, si tuviera conciencia? Amén. Pues claramente no es así. Amén. Por eso es que no creemos en la existencia de un infierno, o que unos muertos van al cielo y otros van para el infierno. No creemos que todos están ¿qué? Descansando hasta el día del juicio o hasta el día de la resurrección, donde cada quien recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a lo que haya hecho en este cuerpo y en esta vida. Amén. Pero la gente, los teólogos, hacen doctrinas de todas estas palabras. Amén. Y sacan del contexto lo que realmente Saulo está hablando en cuanto a cómo ve la muerte. Amén. Es un descanso para él. Amén. Pero tiene la inquietud de que, bueno, si quedar vivo me sirve, puedo servir a mis hermanos, pues ahora estoy en entredicho, no sé qué escoger mejor. Amén. Luego dice 25, ya vamos a terminar, el tiempo se me fue. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. O sea, él está convencido de que Dios, viendo la necesidad que aún hay en las congregaciones, le va a conceder que él viva más tiempo, ¿verdad?
Dice, a fin de que vuestra satisfacción en Jesús el Mesías abunde a causa mía, por mi presencia otra vez con vosotros. Le está diciendo, en la medida que Dios me conceda vida, pues va a ser motivación para los hermanos, pues consolarse y fortalecerse y alegrarse en Dios por el favor que le concede a Saulo de estar vivo y ellos poder ser fortalecidos con él y en él y por él. Amén. Entonces, ese es en sí lo que hemos tratado de estudiar esta mañana. Amén. De entender de que realmente todo verdadero siervo de Dios o toda persona que realmente ama a Dios y entiende el amor de Dios va a estar preocupado por el progreso espiritual de sus hermanos. Amén. Y sobre todo de aquellos que Dios les concede poder ministrar, poder servir, poder ayudar. Amén. Y entender de que no veamos los sufrimientos como un impedimento para que la obra de Dios progrese, sino que al contrario, Dios puede hacer que a través de las aflicciones y los sufrimientos que uno pueda padecer, Dios se glorifique mucho más y entonces el Evangelio progrese mucho más. Amén. Y que muchas personas, viendo la lucha que uno tiene, también se fortalezcan en la fe y estén dispuestos también a seguir haciendo la obra que Dios nos llamó a hacer. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos, y darle gracias a Dios.